Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu wassalamu ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inshallah comenzamos hoy, que es nuestra última clase en vivo, inshallah, sobre el credo islámico y el libro de Al-Aqida Tahawiyya. Llegamos hasta el punto 84 en la última clase y dijimos que el punto 84 dice: el bien y el mal han sido decretados para los siervos, y que eso quería decir que solamente porque una persona es musulmán no quiere decir que está exento de que le pasen cosas buenas o cosas malas, ¿ok? Simplemente por decir la ilaha illallah no nos protege ya de que no nos va a pasar nada malo en esta vida. Pueden sucedernos cosas en forma de prueba o en forma de castigos por errores que hemos cometido, cosas así. El decir la ilaha illallah no nos protege de no más sufrimiento ni nada así. Simplemente decir la ilaha illallah nos da una forma de vida que nos ayuda a lidiar con lo que nos pasa en esta vida, ya sea bueno o malo, ¿verdad? Entonces no debemos creer simplemente porque ya somos musulmanes que nunca nos va a pasar nada malo, ¿ok? El punto 84 dice: la capacidad es de dos tipos. La capacidad que obliga a la acción, como el designio divino favorable, no es permitido que se le atribuya a un ser creado. La capacidad es integral con la acción. Y dos, la capacidad en cuanto a la salud, habilidad, posibilidad y facilidad de los medios que existen en las personas antes de la acción y es relacionada con los dictámenes de la Sharia, como dice Allah. Allah no exige a nadie por encima de sus posibilidades, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de si tenemos la capacidad de hacer algo o no, la capacidad puede ser de dos tipos, ¿ok? Como no es permitido que se le atribuya a un ser creado. Como el primer ejemplo se refiere a las cosas que suceden, no necesariamente porque nosotros tuvimos la capacidad física de hacerlo, sino porque Allah dijo que iba a suceder, ¿ok? Cuando Allah designa algo, cuando Allah decreta algo, eso va a suceder independientemente de si nosotros teníamos la habilidad de hacerlo o no. Y segundo, la capacidad que depende sobre si tenemos la salud, la capacidad, la posibilidad, el conocimiento para hacerlo, ¿verdad? Como por ejemplo, digamos, si hablamos de capacidad, la capacidad, la posibilidad, la habilidad de construir una casa, ¿verdad? Una persona que tenga conocimiento de cómo construir la casa puede hacerlo. Tiene que, si tiene salud, si tiene la habilidad, la capacidad, el dinero para hacerlo, puede comprar los materiales y construir una casa, ¿verdad? Ese tipo de capacidad se refiere a lo que nosotros somos capaces como seres humanos de hacer. El resto, el otro tipo de capacidad, se refiere a lo que está fuera de nuestras manos, que está en el decreto de Allah, ¿ok? Como si puede venir algún, ¿cómo se dice? Algo climático que puede tirar esa casa al piso, ¿verdad? Eso ya no es parte de si nosotros tuvimos la capacidad de construir la casa o no, eso ya es el designio divino. Vino un tornado, un huracán, un terremoto, hizo que la casa se cayera. Eso es algo que está fuera de nuestra capacidad como seres humanos para controlar y que solamente está en las manos, en el poder de Allah, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la capacidad, hablamos de capacidad de lo que podemos hacer como seres humanos, de lo que está en nuestras manos como seres humanos y de lo que no está en nuestras manos como seres humanos, ¿ok? El punto 86 es: los actos de los siervos son creados por Allah y realizados con responsabilidad de los siervos. O sea, básicamente todo ha sido creado por Allah, los seres humanos, los animales, el universo, todo ha sido creado por Allah. El habla ha sido creado, la capacidad de que nos podamos mover fue creada por Allah, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos es gracias a Allah. Pero tenemos responsabilidad sobre nuestras acciones, eso no nos quita responsabilidad, ¿ok? O sea, Allah nos ha dado la habilidad, pero nosotros somos responsables de lo que hacemos con nuestras acciones.
El punto 87 dice, Allah no les impone algo que no puedan soportar y no pueden soportar sino lo que les ha impuesto. Esto es la explicación de no hay más fuerza ni poder salvo el de Allah. ¿Okay? Eso es un verso del Corán que dice la haula wa la quwwata illa billah. No hay fuerza ni poder salvo Allah, salvo el de Allah, ¿verdad? Y con esto dice que Allah no le pone a ninguna persona algo que esa persona no pueda soportar. Y eso nos ayuda cuando estamos pasando por un momento difícil, pensar que si Allah nos mandó esta prueba es porque nosotros tenemos la capacidad de soportar esa prueba. ¿Okay? Y que Allah ha alejado de nosotros las cosas que no tenemos la capacidad de soportar. ¿Por qué? Por su misericordia hacia nosotros. No nos manda nada que nosotros no podamos soportar, que nosotros no podamos aguantar. Y eso en la medida de cada una de las personas. ¿Okay? O sea, hay personas que tienen habilidad de aguantar algo y otras no. Entonces Allah los prueba a esas personas con algunas pruebas y a otras personas no. Entonces sabemos cuando estamos siendo probados que si nos cae una prueba es porque tenemos la capacidad de sobrellevar, de soportar esa prueba, ¿ok? Por tal tenemos que tener paciencia, buscar ayuda en Allah, etc. Dice, todas las cosas ocurren por la voluntad de Allah, con su conocimiento, su predestinación y su designio. O sea, nada pasa fuera del conocimiento de Allah. Todo lo que pasa, pasa porque Allah sabe que pasó, predestinó que iba a pasar y designó que podía pasar. ¿Okay? Por ejemplo, acá en Estados Unidos, el viernes, hubo unos tornados muy fuertes en el centro de Estados Unidos, sobre todo en Kentucky, en el estado de Kentucky, y subhanallah, los videos de los tornados que azotaron el estado son horribles, parecen algo como del día del juicio. Y hay ciudades que quedaron completamente aplanadas, todos los edificios, todas las casas en el piso, muchísimas personas murieron, ¿verdad? Entonces hay personas que ven eso, ven cosas que suceden así, o un terremoto, una explosión de un volcán, un maremoto, ¿verdad? Hay personas que ven cosas así y dicen, esto es algo del diablo, esto no puede ser algo de Dios. No, si Allah permitió que pasara es por alguna razón, Allah sabe que iba a pasar, Allah tiene conocimiento de qué pasó. En algunos casos es como forma de prueba, en otros casos es como forma de castigo. Pero todo lo que sucede, sucede con el conocimiento de Allah, ¿ok? Y con el permiso de Allah. Nada pasa en este mundo si Allah no lo permite, ¿ok? Dice, la voluntad de Allah prevalece sobre todas las voluntades y su predestinación prevalece sobre todas las fuerzas. Hace lo que le plazca y Él nunca es opresor. Sea santificado de todo defecto y sea exaltado libre de cualquier deficiencia o defecto. Él no es interrogado por lo que hace, a diferencia de sus siervos que deberán responder por sus obras en el día del juicio. O sea, a pesar de que vemos que pasan cosas en el mundo que no entendemos por qué están pasando, que nos pueden parecer horribles, que uno puede decir cómo Dios puede permitir eso, ¿verdad? Y hay personas que quieren cuestionar así a Dios. Primero, cuando esos pensamientos nos llegan a las cabezas, tenemos que sacarlos de nuestra cabeza porque son pensamientos del Shaitán. ¿Cómo tenemos que ver ese tipo de cosas que pasan, de pruebas que llegan a veces a las ciudades, a algún lugar, cómo reciben este tipo de problemas climáticos a veces o de cualquier tipo, ¿verdad? Que puede ocasionar una pérdida grande de recursos o de vida en un lugar. No cuestionamos a Dios, no decimos por qué Dios permitió que eso pasara, ni tampoco decimos eso es algo del diablo, no tiene nada que ver con Dios, o sea, Dios no sabía que eso iba a pasar, tampoco decimos eso. Simplemente decimos, si pasó es por alguna razón Allah permitió que pasara. No vemos a Allah como un opresor, como una persona que nos quiere hacer daño, que nos quiere hacer sufrir, ni nada así. Y dice, sea santificado, o sea Dios santificado de todo defecto. Dios no tiene ningún defecto. Que sea exaltado, libre de cualquier deficiencia o defecto. Eso ya lo explicamos. Y dice, Él no es interrogado por lo que hace, mientras que nosotros sí vamos a ser interrogados por lo que hacemos. ¿Ok? O sea, Dios no le tiene que dar justificación a nadie por qué permite que algo suceda o no suceda.
Eso es la decisión de Dios y Él no le tiene que dar justificación a nadie. Mientras que nosotros sí tenemos que dar justificación de nuestras acciones en el día del juicio. Y esto es algo que dice el Corán en la Sura 21, el verso 23. Dice, Él no es interrogado por lo que hace, a diferencia de sus siervos que sí serán interrogados. ¿Okay? O sea, Dios no va a ser interrogado por sus decisiones, pero nosotros sí vamos a ser interrogados por nuestras decisiones, lo que quiere decir que no tenemos que estar cuestionando a Dios. ¿Por qué Dios permitió que esto pasara? ¿Ok? Simplemente lidiamos el asunto con paciencia y decimos si Allah lo permitió es por alguna razón y no tratamos de cuestionar más allá de eso. ¿Ok? El punto 89 dice, las súplicas y las caridades de los vivos benefician a los difuntos. Los sunnis, las personas de Ahlul Sunnah wal Jamaa, creemos que lo único que puede beneficiar a una persona después que muere son las súplicas y las caridades de sus familiares. ¿Okay? Y esto es, solamente podemos hacerlo para personas que mueren como musulmanes. ¿Okay? Cuando muere un no musulmán, aunque sea nuestro familiar, no tenemos permiso de rezar por ellos ni dar caridades por ellos. Eso no los beneficia ya de ninguna forma. Tampoco decimos 100% van al infierno porque murieron como no musulmanes. Ya una vez que mueren es entre ellos y Dios, pero no tenemos nosotros permiso de rezar por ellos y si damos algún tipo de caridad por ellos no les va a beneficiar de ninguna forma. ¿Y cómo sabemos esto? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que él le pidió permiso a Allah para rezar en la tumba de su madre y Allah se lo prohibió. Y después él dijo, le pedí permiso para ir a visitarla y Allah me lo permitió. ¿Okay? La madre del profeta, Amina, murió antes de la llegada del Islam, o sea que murió como una no musulmana. El profeta pidió permiso a Allah para rezar por su madre y Allah le dijo que no. Y después el profeta pidió permiso para ir a visitarla a la tumba y Allah dijo que sí. Entonces eso nos da a nosotros, sobre todo los que tenemos familiares no musulmanes, una pauta sobre qué podemos hacer y qué no podemos hacer cuando una persona muere como un no musulmán. No podemos rezar por ellos porque ya su caso está entre ellos y Allah. Nuestro conocimiento es que murieron como no musulmanes, pero su caso está entre ellos y Allah. Ya nosotros no podemos beneficiarlos de ninguna forma. ¿Okay? Pero sí podemos ir a visitarlos a la tumba, ¿ok? Sí podemos ir al cementerio a visitarlos. Y como siempre en el Islam, cuando una persona visita el cementerio, no debe ser, sobre todo para las mujeres, no debe ser algo que hacemos muy seguido. Es algo que podemos hacer una vez cada tanto si podemos controlar nuestras emociones y no vamos a estar gritando y llorando como locas en el cementerio. Si podemos controlar nuestras emociones, podemos ir, pero no es algo que debemos hacer las mujeres muy seguido y otra vez debemos controlarnos, ¿ok? Y no estamos yendo al cementerio para pedirle a la persona que murió algo, ni estamos yendo al cementerio para pedirle a Dios que tenga misericordia de esa persona, porque si esa persona murió como no musulmana ya no podemos hacer eso. Pero vamos al cementerio ¿a qué? A acordarnos de que en algún momento nosotros vamos a estar en esa posición. ¿Ok? En algún momento nosotros vamos a estar bajo la tierra también. Entonces esa es la razón de ir al cementerio. Y las caridades de los vivos no beneficiarán a los muertos. Y eso es algo que Aisha radiallahu anha le preguntó al profeta sobre eso, porque antes del Islam había un hombre que era muy caritativo en Meca, regalaba, hacía mucha caridad, hacía mucha ayuda dentro de la comunidad y murió después de la llegada del Islam sin aceptar el Islam. Y sus hijos se hicieron musulmanes. Entonces Aisha le preguntó al profeta una vez sobre el caso de este hombre. Dijo, este hombre, ¿verdad? ¿Qué pasa con él, con toda la caridad que dio cuando estaba vivo? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, si tan solo hubiese dicho la ilaha illallah, todo lo que hizo le hubiera beneficiado. Pero como murió fuera de la ilaha illallah, ya su caso está entre él y Allah. ¿Ok? Entonces, lo mismo, si la persona muere como musulmán, suplicamos por él, podemos dar caridades a nombre de ellos y esperando que Allah
los recompense en el día del juicio por esas caridades que se dieron a nombre de ellos. Pero si mueren como no musulmanes no podemos hacer nada de esto. Ya en ese caso, el caso está sellado para nosotros en el sentido de que no podemos hacer mucho por ellos ya. Y su caso está, como quien dice, esperando en corte, esperando a que Allah juzgue entre ellos. No podemos suplicar, no podemos hacer caridades por un no musulmán, pero tampoco podemos decir 100% van al infierno. Eso tampoco lo podemos hacer porque eso es entre Allah y ellos, ¿ok? Eso ya nosotros no tenemos jurisprudencia en eso. Allah responde las súplicas y satisface las necesidades de las personas. Allah es quien responde las súplicas. No hay ángel, no hay santo, no hay profeta, no hay nadie más que responda las súplicas de una persona más que Allah. ¿Okay? Cuando uno le pide a Allah, Allah es quien responde la súplica, no el santo, no el profeta, no la persona que murió. Nadie tiene el poder de responder las súplicas excepto Allah. Nadie tiene poder de proveer para alguien, de satisfacer las necesidades de alguien, excepto Allah. O sea que ir a pedirle a alguien que murió por algo que necesitamos es en contra de lo que es la creencia sunni, la creencia de las personas de Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Dice Allah, ¿verdad? Él posee el control absoluto de todas las cosas, nada ni nadie lo posee a él, no se puede prescindir de él, ni siquiera el pestañear de un ojo. ¿Okay? O sea, Allah es el que tiene control de todo, nadie tiene control de Allah. No podríamos existir si no hubiese sido porque Allah nos creó, ni siquiera podríamos pestañear nuestros ojos si no fuera porque Allah nos dio la posibilidad de hacerlo. Quien busca prescindir de él, por lo menos un instante habrá devenido incrédulo y pasará a ser de la gente de la perdición. O sea, una persona que cree que no necesita a Dios para nada y que se puede proveer a sí mismo y se puede cuidar a sí mismo y eso se considera un incrédulo en el Islam. Allah se enoja y se complace, pero no de la misma manera que un ser creado. Esto lo recitamos todos los días, algo parecido en Surah Al-Fatiha. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guíanos por el camino, صراط الذين أنعمت عليهم, guíanos por el camino de las personas a quienes tú has favorecido, no el de las personas que entraron en tu ira, ni el de los que se extraviaron. ¿Okay? Entonces Allah dice este verso que recitamos todos los días en Surah Al-Fatiha, guíanos por el camino de las personas que tú has favorecido, o sea, las personas que hacen lo que Allah quiere que ellos hagan, no el camino de las personas que han caído en tu enojo, han caído en tu ira, ¿verdad? Entonces vemos en versos del Corán que habla de cómo Allah se enoja con ciertas personas o cómo Allah está complacido con ciertas personas, ¿verdad? Hay muchos versos en el Corán que dice radiyallahu anhum wa radu anhu. Ellos están complacidos con Allah y Allah está complacido con ellos, ¿verdad? Refiriéndose a personas que inshallah van a entrar en el paraíso. Entonces habla en el Corán del enojo y la complacencia de Allah, pero este punto dice, sabemos por el Corán y por la Sunna que Allah se enoja y Allah se complace, pero no es de la misma forma como se enoja y como se complace un ser creado, ¿ok? O sea, cuando Allah se enoja, no se enoja como nos enojamos nosotros, poniéndonos rojos y gritando y maltratando a la gente o hablando mal o cosas así. Allah no es como los seres creados y no reacciona, no actúa de la misma forma que un ser creado. Entonces decimos que se enoja y se complace, pero no nos imaginamos cómo es el enojo de Allah, no lo pensamos como si fuera un ser humano enojado, ¿verdad? Sino que es diferente la forma como él reacciona porque él no es un ser creado, él es Allah. ¿Okay? El punto 93 dice, amamos a los compañeros del mensajero de Allah y no nos extralimitamos en el amor por ninguno de ellos ni los rechazamos. Detestamos a quienes los detestan y recuerdan sus errores. No los mencionamos sino con bondad. Amarlos forma parte de la religión, del imán y del ihsan, o sea, de la perfección de ser musulmán.
Repudiarlos forma parte de la incredulidad, la hipocresía y la opresión. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: las estrellas son guardianes de los cielos, y cuando desaparezcan les llegará a los cielos lo que les estaba prometido. Yo soy el guardián de mis compañeros, o sea, el profeta Muhammad. Soy el guardián de mis compañeros, y cuando yo me vaya, le llegará a mis compañeros lo que les estaba prometido. Mis compañeros son los guardianes de mi umma, o sea, de mi nación, de los musulmanes, y cuando se vayan, llegará a mi umma lo que les estaba prometido. Y esto está reportado en el libro de Muslim. ¿Por qué elegí este hadith? Aunque hay muchos hadiths donde el profeta habla bien de los compañeros de sus compañeros, elegí este hadith por la parte que dice: mis compañeros son los guardianes de mi umma. ¿Okay? O sea que el profeta mismo, sallallahu alaihi wasallam, habló de sus compañeros de Abu Bakr, de Umar, de Ali, de Uthman, habló de todos ellos de una forma que son personas que protegen a la umma, ¿ok? Entonces, por esta razón, por este hadith y muchos otros hadiths, es que los sunnis respetamos a todos los compañeros del profeta por igual. Afirmamos el califato después del mensajero de Allah, primeramente Abu Bakr as-Siddiq, favoreciéndolo y dándole primacía sobre los demás imanes, después Umar ibn al-Khattab, después Uthman ibn Affan, después Ali ibn Abi Talib. Ellos son los califas rectos y los imanes guiados. ¿Okay? Hay un hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que tras su muerte iban a haber 30 años de Khulafa ar-Rashidun, de califato con califas rectos. Dijo: cuando terminen esos 30 años va a comenzar el periodo de las monarquías, o sea, de los reyes pasándole poder a sus hijos. Dijo: cuando termine el periodo de las monarquías va a empezar el periodo de los dictadores. Y cuando termine el periodo de los dictadores, eventualmente va a llegar el periodo de los califas otra vez. ¿Ok? Entonces, el profeta dijo 30 años de Khulafa Rashidun, 30 años de califato recto. ¿Ok? Y cuando contamos el periodo, los 2 años de Abu Bakr, los 13 años creo de Umar ibn al-Khattab, los 13 años de Uthman y los 2 años que Ali fue califa, eso cumple aproximadamente 30 años. ¿Okay? Cuando Ali abandona el califato, cuando Ali dice: para evitar más guerras, me salgo de esto, no soy más califa para evitar las guerras, y Muawiyah se convierte en el califa de los musulmanes, a partir de ese tiempo de Muawiyah es que comienzan las monarquías, porque cuando Muawiyah muere, le pasa el califato o el trono a su hijo Yazid. Cuando Yazid muere, se lo pasa a su hijo, que se llamaba también Muawiyah. Cuando ese Muawiyah muere, y así lo siguen pasando, y eso es el principio de el periodo Umayya en el Islam. El periodo Umayya comienza con Muawiyah. Entonces, esto dice: los sunnis afirmamos los califatos después del mensajero de Allah, empezando con Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali. Todos ellos son los califas rectos, porque esos 4 siguen al pie de la letra el hadith donde el profeta dijo: después de mi muerte habrá 30 años de califas rectos y después comenzará la monarquía. Después de que Ali deja el califato, ¿verdad? Que se cumplen incluso los 30 años, y Ali no lo hizo a propósito porque se cumplieran los 30 años, sino que lo dejó para evitar una guerra civil. Y Muawiyah comienza como califa. Muawiyah comienza entonces a pasar el trono a su hijo Yazid, Yazid a su hijo Muawiyah, y así sucesivamente. Entonces los sunnis creemos que eso del califato recto, del Khulafa Rashidun, fue algo que el profeta mismo dijo que iba a pasar así, y así pasó. ¿Ok? O sea, el profeta dijo: después de mi muerte, los 30 primeros años van a tener califas rectos. Una vez que se termine ese califato recto, van a empezar las monarquías. Y eso es bastante claro exactamente qué fue como pasó. ¿Ok? Dice el punto 95,
acerca de los 10 compañeros que fueron albriciados con el paraíso por el mensajero de Allah, damos testimonio del paraíso para ellos como lo testificó el mensajero y su palabra es verdad. Ellos son Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Talha, Az-Zubair, Zad, Sa'id ibn Zayd, Abdurrahman ibn Auf y Abu Ubaida ibn al-Jarrah. ¿Okay? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, estas 10 personas tienen el paraíso garantizado. ¿Okay? Y habíamos dicho en los puntos anteriores que solamente podemos decir que una persona tiene el paraíso garantizado si el Corán lo dice o si el profeta lo dijo en un hadith auténtico. Y hay un hadith auténtico donde el profeta dice, estas 10 personas tienen el paraíso garantizado. Estos se llaman los Ashara Mubashara, los 10 que recibieron las buenas noticias. ¿Por qué el imam At-Tahawi menciona este punto acá? Por la misma razón del problema que hay entre los shia y los sunnis. ¿Okay? Los shias dicen Abu Bakr, Uthman, Omar, Talha, Az-Zubair, dice todas esas personas abandonaron el Islam. ¿Okay? Si hubiesen abandonado el Islam no tendrían el paraíso garantizado. ¿Okay? Y si Allah o el profeta dicen esa persona tiene el paraíso garantizado, entonces no podemos decir nosotros, ya ellos no son musulmanes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Allah dijo que iban a ser musulmanes hasta que mueran, que iban a tener el paraíso garantizado. Entonces, por eso él toca este tema acá. ¿Por qué? Por esa diferencia entre los shia y los sunni, que los shia insultan a Abu Bakr, a Umar, a Uthman, dicen ya ellos no son musulmanes, a Talha no, a Zubair lo insultan mucho. Entonces, por esa razón, el imam At-Tahawi menciona eso acá. Estas 10 personas tienen garantizadas el paraíso, por lo cual no podemos hablar mal de ninguno de ellos. ¿Okay? Y eso incluye a Ali también. Algunos grupos sunni, por ignorancia, por irse nada más en contra de los shia, quieren insultar a Ali. No, los sunnis no elegimos a un sahaba sobre el otro. Todos están en el mismo nivel. Y si estas 10 personas fueron prometidas con el paraíso es porque son 10 buenas personas. Lo que quiere decir que no vamos a pensar que uno es más grande que el otro, que uno tiene más, está más cerca de Dios que el otro. Eso solamente Allah lo sabe. ¿Okay? No hacemos diferencia entre ninguno de ellos. El punto 96, voy a terminar con esta página y después si tienen alguna pregunta, inshallah, lo pueden hacer. Dice, quien habla bien de los compañeros del mensajero de Allah y de sus esposas puras, de cualquier indecencia, así como de su noble descendencia, libres de toda abominación, estará, ¿quién habla? Cualquier de sus esposas, no, me faltó escribir algo, perdón. Dice, quien habla bien de los compañeros del mensajero de Allah y de sus esposas puras, se aleja de hablar, se aleja de decir cualquier indecencia o de atacar la noble descendencia de cualquiera de ellos, cualquier persona que esté libre de toda abominación, o sea, de hablar mal o de maltratar a las esposas del profeta, cualquier persona que se comporte de esa forma, entonces está exento de hipocresía. O sea, básicamente lo que él está diciendo acá es, si una persona habla mal de los compañeros o habla mal de las esposas del profeta o insulta a alguno de ellos, entonces es un hipócrita. Y si una persona no habla mal de ninguno de los compañeros y respeta a las esposas del profeta, entonces esa persona no es un hipócrita. ¿Okay? Los eruditos de los salaf, entre nuestros antecesores, salaf quiere decir los primeros musulmanes, los eruditos de los salaf, entre nuestros antecesores y los que los precedieron, de los tabi'ín, la gente del bien, los transmitores del hadith, los juristas y los analistas, no se recuerdan sino de una manera cortés. Quien diga cosas malas sobre ellos se encontrará fuera del camino. O sea, básicamente este punto dice, respetamos a los sabios musulmanes del pasado y no hablamos mal de ellos. Respetamos a los sabios musulmanes del pasado y no hablamos mal de ellos. El punto 98, no preferimos a ninguno de los auliyá sobre alguno de los profetas y decimos un solo profeta es mejor que todos los auliyá. Esto de los auliyá es las personas que son cercanas a Dios por su compasión, por su trabajo, por la comunidad, por su dedicación a actos de adoración, ¿verdad?
Algunas personas, incluso algunos grupos Shia, ponen a los auliyá, o sea, a las personas que son devotas a adoración, que hacen actos de bien por la comunidad, a veces incluso más arriba que el nivel del mismo profeta Muhammad, ¿ok? Y les rezan a esos auliyá y dicen, tenemos que rezarle a este hombre porque él va a interceder entre nosotros con Dios. El punto 98 básicamente dice, los sunnis no creemos eso. Los sunnis no creemos que porque una persona haya sido devota a Dios y haya hecho acciones de bien en una comunidad, es digna de ser adorada, ni está en un nivel más alto que un profeta. ¿Okay? Los sunnis no creemos eso. No le rezamos a una persona solamente porque fue un buen musulmán. No le pedimos a una persona que murió solamente porque era un devoto creyente. No, eso no lo hacemos porque ni siquiera lo podemos hacer con un profeta, entonces tampoco lo vamos a hacer con una olilla. Punto 99. Creemos en los karamat, que son hechos sobrenaturales o milagrosos, que son narrados a través de las transmisiones auténticas de hombres confiables. Nosotros creemos que los milagros pueden pasar, definitivamente, esos son los karamat, son milagros. Creemos que los milagros pasan por permiso de Dios. Creemos, por ejemplo, tenemos un niño muy enfermo, a veces los doctores dicen no hay más que podamos hacer, va a morir, y uno hace dua, uno le pide a Allah, y la próxima vez que el niño va al médico, el médico dice yo no sé qué pasó, la enfermedad desapareció. Eso nosotros consideramos un karamat, un milagro de Allah, ¿ok? Es posible que pase, y creemos que es posible que sucedan cosas así y milagros así, ¿ok? Ahora, hay cosas que las personas creen que son milagros y son acciones de los jinn. Los jinn son esa creación eh, que Allah hizo de fuego, ¿verdad? Que nosotros no podemos ver. Las personas, lo que las personas atribuyen a hechos sobrenaturales, ¿verdad? Como los que los no musulmanes dicen un fantasma, un espíritu. Para nosotros no son fantasmas ni espíritus, son jinn, los que hacen ese tipo de cosas sobrenaturales. Si nosotros vemos algo que sucede como se ve mucho en Latinoamérica, a veces una estatua de la Virgen María o una estatua de Jesús llorando o sangrando, ¿verdad? Y mucha gente dice, es un milagro, es un milagro. Para nosotros no es un milagro, para nosotros es algo que hicieron los jinn, es un hecho sobrenatural, algo que está haciendo un jinn. ¿Por qué? Porque el jinn, el propósito de los jinn es desviar a las personas del Islam. Lo que los jinn tratan de hacer, sobre todo los jinn que son lo que llamamos shayatin. Shayatin son jinns que son como el ejército del shaitán, ¿ok? Entonces, los jinn pueden ser musulmanes o pueden ser no musulmanes. Y dentro de los no musulmanes hay algunos que son como del ejército del shaitán. Mi gato quiere saludar. Hola, di hola. Entonces, de esos que son del ejército del shaitán se llaman los shayatin, ¿ok? Esos shayatin, su propósito es desviar a las personas de la creencia correcta del Islam, ¿ok? Entonces lo que hacen a veces es que hacen cosas que parecen milagros para hacerle creer a las personas que esto es un milagro de Dios, para desviar a las personas del Islam. Entonces cuando vemos, por ejemplo, vírgenes llorando, estatuas de Jesucristo sangrando, eso dentro del Islam se considera un acto de un shayatin, porque es para desviar a las personas de la creencia de un solo Dios, para que las personas empiecen a adorar a esta estatua, a esta virgen o algo así, ¿verdad? Entonces eso para nosotros creemos que son hechos sobrenaturales, hechos por los shayatin, y también creemos que algunos hechos son milagros que Dios permite, ¿ok? Lo que tenemos es que diferenciar entre un milagro o una acción de un shayatin, porque las acciones del shayatin no son milagros, son cosas que los shayatin hacen para desviar a las personas del Islam. El punto 100 dice, creemos en los signos de la llegada de la hora, la salida del Dayjal, que es el falso Mesías, el descenso del cielo de Jesús, el Hijo de María, la salida del sol por el poniente y el surgimiento de la bestia en la tierra. Estos son signos de la última hora, son signos del final del mundo. Dice, creemos en los signos de la llegada de la hora. Hay muchos signos que el profeta nos dijo
cosas que iban a pasar cuando estuviéramos cerca del fin del mundo, ¿verdad? Entre esas cosas está la salida del Dayjal. Dayjal literalmente quiere decir el falso Mesías. En español lo conocemos mejor como el anticristo. Creemos que el anticristo va a venir a la tierra cerca del fin del mundo, cuando estemos cerca de la hora del fin del mundo. Creemos que Jesús va a descender del cielo a pelear con el anticristo cerca del final del mundo y que Jesús va a, obviamente, a ganar esa guerra y Jesús va a quedar como líder de los creyentes después de matar al anticristo. Creemos que el sol va a salir por el oeste cuando estamos cerca del final del mundo. Y creemos en el surgimiento de una bestia en la tierra. Esto es algo que está escrito en el Corán, Sura 27, verso 82. Dice, cuando ocurra lo que ha sido decretado para ellos, haré salir de la tierra una bestia que les hablará milagrosamente diciéndoles que la gente no estaba convencida en los signos de Allah. ¿Ok? Eso es un signo del final del mundo, la bestia que sale de la tierra hablando. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la bestia emergerá y marcará a algunas personas en las narices y estas personas se mezclarán con ustedes. Un hombre comprará un camello y se le preguntará de quién lo compraste y dirá de uno de los marcados. Este verso está en un libro que se llama el Mujma al-Sawaid y que habla de los signos del final del mundo, este libro, y básicamente lo que dice es que las personas que hayan sido marcadas por la bestia las vamos a poder reconocer con nuestros propios ojos. Vamos a poder ver lo que la bestia hizo, ¿verdad? ¿Cómo los va a marcar? Allahu Alam. Solamente Allah lo sabe, eso son cosas de lo oculto, que no tenemos más detalles que lo poco que dice el Corán y los pocos hadices del profeta que los mencionan. Bien. Eso es todo por hoy. Quería llegar hasta el punto 100. Solamente nos quedan 6 puntos. Inshallah,